Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Son las 6:06 de la tarde. Como siempre, de 6 de la tarde a 7 de la noche, el mejor programa de entrevistas y noticias de la radio ecuatoriana, Análisis en tiempos del coronavirus. Hoy es jueves 3 de diciembre y seguimos con nuestros temas de coyuntura política, tanto nacional como internacional. Recuerden que no solamente nos siguen en el dial 106.5, sino también en todas nuestras redes sociales. Nos pueden ver en vivo en Zoom en este momento, a través de Zoom, por Facebook o por Instagram, por Twitter, por supuesto, y se retransmite estas entrevistas a las 7 de la mañana. Y por supuesto, en YouTube se suben todas las entrevistas. Tenemos un gran entrevistado con el que podemos hablar de todo un poco, y ya lo hemos tenido de invitado, y nos complace tenerlo nuevamente acá. Es el abogado Rafael Ollarte, abogado y docente en Derecho Constitucional. Rafael, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego. Muchas gracias, don Ricardo. Un placer estar con usted, con los amigos de Radio Fuego y con Análisis en tiempos de coronavirus. Que esperemos que la segunda parte ya se acabe, ¿no? Sí. Esperemos refundar el programa, remasterizar el programa muy pronto. Antes de ir con ese tema que también le quiero preguntar, abogado, vamos por partes y vamos con lo que pasó la semana pasada, que fue lo más contundente, la destitución de María Paula Romo. Ya tengo premisas de qué opinión tiene usted, porque lo sigo muy bien en sus redes sociales, pero cuéntelas acá. ¿Qué le pareció la moción de censura de María Paula Romo por las causas de las bombas lacrimógenas caducadas? A ver, yo creo que, bueno, primero la Constitución indica que usted puede enjuiciar políticamente a un ministro de Estado, entre otros funcionarios, por incumplimiento de funciones constitucionales y legales. Esa es la causal. Sí. Ahora, si cualquier cosa va a configurar la causal, olvidémonos de esto y digamos que les pueden destituir por cualquier razón. En este caso, usted lo que ha tenido es una confluencia de tendencias, llamémoslas así, políticas, en torno a un contra María Paula Romo. María Paula Romo no es santo de mi devoción, yo no soy santo de la devoción de María Paula Romo. Yo creo que habían causas para un enjuiciamiento político decente, normal y común, por ejemplo, el tema de la utilización de un helicóptero de la Policía Nacional para ir a la playa, ese tipo de cosas son causales para un juicio político. Pero de ella decirte que el uso de bombas caducadas es causal de un juicio político, bueno, lo que usted ha tenido por una parte es el ánimo de venganza del grupo correísta, que le ve a María Paula Romo como una traidora. Es cierto, ella fue parte de Alianza País, antes de que se conformara la Asamblea Constituyente, integró la comisión del CONESUB de aquel entonces para elaborar un proyecto de constitución, anteproyecto de constitución que no sirvió para nada tampoco. Luego fue asambleísta legislativa por parte de Alianza País, hizo aquí algún juicio político a Washington Pesantes, el entonces fiscal general de la República, y hubo el enojo, se sale, y luego vuelve a ingresar a un gobierno cuando ya es contrario a Rafael Correa. Entonces ahí notoriamente el afán era castigar a una persona que había traicionado, a quienes la habían impulsado políticamente, porque bien sabemos que Ruptura de los 25, o como se llame ahora, es un movimiento peso pluma en comparación con el movimiento con el que ella llegó al poder en su momento por la vía electoral. Lo de Creo a mí me parece que es más bien una situación de desmarcarse del gobierno, es decir, para que no nos digan que la candidatura de Guillermo Lasso es una candidatura continuista y oficialista. Nosotros demostramos que no somos oficialistas, demostramos que no somos continuistas, porque le hemos bajado a la ministra número 1 del gobierno. El Partido Social Cristiano, por obvias razones, siempre fue contrario a la Revolución Ciudadana. El partido, más allá de algunas cosas que a veces parecen muy raras, pero siempre fueron también contrarios a la figura de María Paula Romo. Pero eso es en política. Eso está hablando en mera política partidista y electoral. Pero en relación con la causal del juicio político es inaudita, porque usted genera dos precedentes nefastos. Primero, que los ministros de gobierno no son solamente los ministros de la política y los encargados de políticamente realizar las relaciones, porque eso hacen los ministros. El ministro de Defensa no es el comandante del ejército. El ministro de Gobierno no es el comandante de la policía, sino que son el enlace político entre esa fuerza pública y el gobierno. Resulta que ahora ya no lo son,
porque son responsables por lo que hagan y dejen de hacer, en este caso los policías, que si las bombas estaban caducadas o no estaban caducadas, sabiendo además que uno de los legisladores que votó por la moción de censura era ministro de gobierno cuando esas lacrimógenas se caducaron, porque esas se caducaron hace 5 años, es decir, todavía en el gobierno de Correa, y como ministro, don José Serrano. Así es que, ¿cómo es posible que yo haga eso? Pues si yo también dejé las bombas ahí caducadas. Pero bueno, no es el ministro el que va poniéndole los cartuchos para disparar las bombas lacrimógenas. Ahí había que distinguir entre las funciones ministeriales y las funciones del comandante general de policía y de los generales de distrito. Y el segundo precedente penoso, que es el que nos genera cómo es la revolución ciudadana. Resulta que ahora, cuando hay esta clase de protestas violentas, porque la gente que vivimos acá en Quito sabemos que esas protestas fueron violentas, es decir, a punta de piedras, secuestrados periodistas, a un periodista casi lo matan de un piedrazo en la nuca, eso no dice nada, secuestraron policías y militares. Vea, ahí tenía una causal de juicio político. ¿Cómo puede mandar policías a mano limpia a reprimir una protesta violenta que no es pues libertad de expresión, sino libertad de destrucción y de vandalaje? En eso se tiene que actuar con mano dura. Resulta que ahora ya no se ha podido, porque aquí tenemos el malentendido criterio de que por la famosa proporcionalidad la policía no puede salir sino a empatarle el partido a los violentos. Entonces, mientras no me lancen una molotov, que es un armamento de guerra, yo no puedo sacar una lacrimógena. Así es. Y me robo una frase para complementar lo que usted está diciendo, que usted publica en su Twitter, que usted retuitea. Como todo revolucionario, si gana, instala una dictadura popular, censura, expropia, encarcela, tortura y fusila, pero si pierde, se refugia en los derechos humanos, se vuelve un demócrata y denuncia la persecución, la crueldad, el patriarcado y la falta de libertades civiles, cierro comillas, al que le caiga el guante, que se lo chante. Le pregunto ya para terminar este tema, abogado, aparte de esto, lo que yo creo que también hace que la presión sea boyante contra la ministra es también el caso de lo que se denomina como la repartición de los hospitales. Le voy a hacer 2 preguntas muy cortas. Una, ¿cuánto protagonismo ve en la ministra sobre ese supuesto reparto? Y segundo, que le quiero preguntar por las mismas, es que son 104 votos en contra de 134, me parece, es una gran mayoría. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todavía el poder del correísmo sigue vigente en la Asamblea? ¿O es que la mayoría de los votantes, como por ejemplo Creo, quisieron simplemente abstenerse y dar un paso atrás para no meterse en el asunto? A ver, sobre lo segundo, María Paula Romo no es muy simpática para muchos. Y esto fue demostrado en el erróneo intento de ser vicepresidente de la República. Es decir, muchos le vieron como una persona que pensaba arribar al poder a través de una sucesión vicepresidencial y tal vez luego a una sucesión presidencial y que así cumpla su sueño de niña universitaria de ser presidente de la República. Bueno, le han cerrado el paso por ahí con una votación aplastantemente negativa. Luego, el tema del ministerio, ella no supo encauzar votos a sí misma. Claro, ahí uno ve en realidad de que como ministro de la política estaba ya debiendo. Es decir, que tú seas el ministro de la política y que entre otras cosas como ministro de la política tienes que ser el enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo y te saquen con 105 votos de 137 demuestra que no había una buena relación entre la ministra y el Parlamento, independientemente de la causal. Y sobre el otro, cuidado lo que está pasando en Iberoamérica. Cuando estos señores de izquierda ganan una elección y usted pretende ejercer su derecho a la protesta, a balazo limpio nomás te van callando. Ya ve lo que pasa en Nicaragua. La gente protesta, 300 muertos, nadie dice nada. Uy, qué pena, qué lástima, sale uno que otro noticiero para la famosa Organización de Naciones Unidas, que yo no sé en qué anda luego de combatir al fascismo a mediados del siglo pasado, a lo que se ha vuelto las famosas Naciones Unidas. Ahí usted permite muertes, persecución, presos políticos. En Venezuela, presos políticos y muertos cuando hay marchas y protestas. Pero acá, en cambio, esa gente del Foro de San Paulo
pueden venir a quemarte los países. Y anda tú a tocarle a alguno de estos tipos que andan destruyendo la propiedad pública y privada. Por si acaso, yo espero que ustedes cuando tengan la ocasión de entrevistarle o a Álvaro Noboa o a el señor Guillermo Lasso, si es que estos dos candidatos, que son candidatos de la derecha, nos van a responder qué van a hacer, pues cuando les apliquen la medida que le están aplicando ahora al torpe de Piñera. Porque el torpe de Piñera pactó con los violentos, como que usted puede pactar con los violentos. Y resulta que el señor, bueno, ya te doy lo que tú quieras. Te doy el tema del plebiscito para la constituyente. Luego te voy a dar la constituyente. Y el día de mañana lo que están viendo es que te largues. Eso es lo que pasa al final. Cuando la izquierda pierde, sale a las calles a agarrarte a peñascazos, porque esa es la democracia para esa gente. ¿Ya? Ahí sí no valen los votos, ahí no vale nada. Está mal elegido nomás. Pero cuando ellos llegan al gobierno, se aternan y usted no tiene ningún mecanismo democrático para sacarlo. Si la gente se atreve a alzar la vista, ya sabe cómo lo pone. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar callados como el señor Piñera y van a aguantarla? Sí, pero abogado, muy bien usted resalta lo de Piñera y muy bien usted resalta que deberían tener un plan, pero al menos no lo han dejado conocer. ¿Cuál debería, si es que es una crónica de una posible muerte anunciada, que es algo que podría pasar, que es algo que ha pasado en toda Latinoamérica, que realmente no es que estamos descubriendo el agua tibia? ¿Cuál sería una estrategia que podría implementar a priori el señor Guillermo Lasso contra esta posible situación que se avecinaría si llegase potencialmente al poder? Verá, con un violento usted no pacta, así nomás. Sí, un violento se sale. Muchísimos lo han entendido en Latinoamérica, ¿eh? Porque no lo entienden. Quieren pactar y quieren irse a ganar Nobeles de la Paz para pactar. Efectivamente, como que lanzándole un kilo de carne a un caimán, el caimán no se va a venir luego en contra tuyo. No, mijito. Cuando usted tiene, yo no le digo que hay que salir porque ya van a salir, ¡ay, fascismo! No, los fascistas son los otros, los que andan rompiendo las calles. Así es que los fascistas, vaya, tome un libro de historia y cómo se toman el poder estos señores fascistas. Así mismo, en la calle, rompiendo, apedreando, apaleando al contrario. ¿Y por qué? Porque el otro quiere apaciguarlo, porque el otro pretende que a un nazi, que a un fascista o que a un comunista usted lo puede calmar con buenas palabras. No, señor. A la primera de bastos, para eso es la fuerza legítima. Para eso, no digo que hay que salir a agarrarlo a balazos, pero de ahí a no hacer nada y a contemplar alegremente lo que pasa, bueno, esa es la gran distancia. Definitivamente. Abogado Llarte, se vienen las elecciones. Le pregunto sobre Álvaro Noboa, que esta noche va a tener con un medio de comunicación una entrevista. Se rumoraba que podía entrar por el partido, el ex partido que tenía nominado a Fabricio Correa. Parecía que entraba Álvaro Noboa. Silka Sánchez dijo también en otro programa noticioso del país que iba a entrar Álvaro Noboa, y muchos analistas políticos, politólogos, anunciaban que si Alvarito entraba se iba a patear todas las encuestas y que podía hacer un cambio completamente en el ámbito de votación política en el país. Muchos incluso en este programa me dijeron, esta puede ser la de Alvarito, esta puede ser. Pero le pregunto a usted, apoyando su condición de abogado, ¿realmente Álvaro Noboa no pudo lanzarse legalmente o usted cree que se lo dificultaron para no causar terremotos en el ámbito de las encuestas, por así decirlo? A ver, hablemos las cosas claramente. Usted tiene dos actitudes respecto de las candidaturas. Tiene una actitud laxa, permisiva, amplia, respecto, por ejemplo, de la candidatura correísta, que no era calificable por no haber concluido con el procedimiento de democracia interna, con la aceptación personalísima de la nominación. Y ahí nos sale el Consejo Electoral a decir que no, que por la participación democrática, que esto y que el otro, que le permiten el cambio por mi amigo Carlos Rabascal. Perfecto, lo ha permitido, ha sido laxo, ¿ya? Cuando pasó lo de los partidos y movimientos desaparecidos por decisión del Contralor, por estar mal conformados, la misma historia ocurrió con el Tribunal Contencioso Electoral. No, la democracia hay que permitir, hay que dejar que la gente se pronuncie. Entonces ahí eres laxo, ahí eres flexible, ahí la norma no hay que aplicarla con dureza, no, hay que hacerlo blandamente para que hayan bastantes posibilidades para el electorado. Pero cuando llega Álvaro Noboa primero le cancela su movimiento político. Sí. Luego, cuando pretende la candidatura por otro movimiento político, le empieza a decir que no, ahí le empiezas a aplicar los requisitos con toda la fuerza y rigor.
Entonces empieza a decir, no, porque cuando ese partido desapareció, habían inscrito una serie de candidaturas, con eso estaban, habían aceptado unas candidaturas, y claro, cuando lo reviven ya no podría presentar la candidatura porque sería extemporánea. Perdóneme, pero el señor Yacu Pérez, su binomio, no era la señora Camacho. El binomio de Yacu Pérez era la señora Marangoni. Y a la señora Marangoni, elegida en democracia interna, la excluye el propio Yacu Pérez por un tuit desafortunado o afortunado, lo que usted quiera, respecto de las Galápagos. Es decir, que si no éramos capaces, desafortunado, que si no éramos capaces de manejar bien las Galápagos, deberíamos entregar esto, no sé, a la Johnny o a ni sé quién más, ¿ya? Una cosa por el estilo. Entonces le dicen, pues, ¿sabes qué? Tú muy bien has sido designada por Pachacutic, pero te mandaste esta flor de tuit antes y así es que chao, y te ponemos a la señora Camacho. ¿Y ahí qué dijo el Consejo Electoral? Dijo que era extemporáneo, dijo que estaba mal. No, lo permitió nomás. Entonces, eso es lo que yo no entiendo ni acepto. Esta cuestión tan ecuatoriana de que a mis amigos todo y a mis enemigos la ley. Es decir, si tú eres mi amigo, flexibilidad absoluta. Si tú eres mi enemigo, rigurosidad a toda regla. Y eso es lo que pasa, esa es la diferencia entre lo que pasa con Álvaro Noboa respecto de lo que pasa con los binomios de izquierda. No le puedo llamar de otra forma a esos binomios. Por más que yo debo decirle que siento aprecio por Carlos Rabascal, yo no voy a votar por él. Pero bueno, ¿por qué a ti no te aplican las reglas así con dureza como se le aplican a este otro? Tal vez ese es el temor de la pateada de tablero, porque si uno ve las encuestas, yo vi una encuesta, perdón que le voy a decir, de Sedatos, vi la encuesta y resulta que, claro, te ponen primero a Lasso, pero los porcentajes de los candidatos son paupérrimos, pues. Es decir, perdóneme, el primero 18%, el segundo 15%, el tercero 8%, y el que te gana aquí es, no sé, no contesto con 33 y los nulos y blancos, por favor. Entonces, evidentemente, la entrada de Álvaro Noboa puede ser una cosa que te mueva el tablero electoral. Bien, a ver, algunos dicen que Álvaro Noboa le chimba la candidatura a Lasso. Bueno, evidentemente Álvaro Noboa va a lograr alguna votación de los indecisos y también va a lograr alguna votación de Lasso, pero también le gana votos a Arauz, pues, especialmente en la costa, pues. Entonces tampoco hay que engañarse por ese lado. Se fraccionaría ambos bandos. Le pregunto, usted me dijo de que se aplica solo para mis amigos, haciendo este ejemplo, pero yo recuerdo que hace 3 meses los aliados de Correa o los defensores más acérrimos del correísmo utilizaban el mismo argumento que usted está diciendo, y se lo digo para ver cómo usted lo contrapondría. Decían... pero a Yamil Maguad, pero otros casos toman meses y meses y meses de llevarse, pero el caso Sobornos en una cantidad de días ínfima, increíble, y es porque Rafael Correa, porque no quieren dejarla en saldo, porque se viene otra vuelta, porque va a ganar otra vez. Entonces, si se podría decir en el ámbito pragmático, sería lo mismo a mis amigos, por así decirlo, o a los que no quiero dejar lanzar, también los voy a pachar y los voy a, por así decirlo, no magnificar para que no se puedan lanzar y en una cantidad tan corta de tiempo. ¿Cómo respondería ante esta situación, ante esta comparación? Bueno, va la comparación porque el sistema con el cual se juzgó a Yamil Maguad era el de antes del Código de Procedimiento Penal del 2000, es decir, con el Código de Procedimiento Penal de 1983, es decir, de los procesos contra Maguad utilizaban el sistema inquisitivo y no el acusatorio. Era muy distinto el procedimiento, un procedimiento muy, muy lento. Esos casos demoraban décadas, como finalmente terminó ocurriendo. A diferencia del caso... Siendo corto, ¿le pareció el tema de los casos Sobornos más acelerado de lo normal? No, yo no puedo comparar con cosas incomparables, es decir, el tema de Correa con el tema de Maguad, pero sí puedo comparar el tema de Correa. Sin comparar el tema de Maguad. Pero puedo compararlo, por ejemplo, con el tema del propio Glass. Es mucho más rápido el caso Correa. Sí, efectivamente, el caso Correa corrió más rápido y eso a mí nunca me ha gustado. Es decir, sí había ese saborcito de, bueno, hay que apurar esto porque hay que inhabilitarlo. Pero vea, Correa igual no iba a venir, pues.
si igual tenía auto de prisión preventiva? Pues ¿acaso el señor es valiente como para venir de la trompa para afuera nomás? Pero de ella decir, porque claro, no estoy condenado, pero tengo auto de prisión preventiva, ¿qué acaso sí ir a la cárcel? Correa. No, por favor, no crea en esas cosas. Hubiese estado aquí antes, pues entonces. ¿Acaso el señor se fue porque tenía condena? El señor se fue antes precaviendo lo que iba a ocurrir. Básicamente hizo y no se atrevió a volver. Y así desde fuera del país no hubiese podido presentar la candidatura tampoco, sin condena o con condena. O sea, entonces usted está justificando la celeridad del proceso. No, estoy criticando la celeridad. Criticando. Sí. Estoy criticando, porque yo también quisiera que en los demás casos también se hagan las cosas con esa rapidez. Sí. O sea, ¿usted cree que no es una normalidad que se haya llevado a cabo con esta celeridad, sino que así deberían ser todos los procesos? Así deberían ser, pues, y ponte en la cola nomás. Pero de hecho, incluso hubo unas cuestiones tan raras que, por ejemplo, se empezaron a llevar a cabo audiencias presenciales en la Corte Nacional. ¿Por qué? Por el caso Correa, lo cual hizo que muchos abogados se contagien. Algunos estuvieron en unidades de cuidados intensivos y me refiero a algunos abogados de alguna edad bastante respetable, pero otros también bastante jóvenes, incluso internados en cuidados intensivos, porque se empezaron a dar audiencias presenciales, porque como ya estaba ocurriendo lo del caso Correa, había que disimular un poquín y hacer que lo demás también sea presencial, y esto fue terrible acá en Quito, en la Corte Nacional. Parecía que uno tocaba la Corte Nacional y estabas condenado al COVID. Así es. Abogado Llarte, vamos con la vacuna. Ya se aprobó en Inglaterra. Según los reportes que tengo ahora en la mano, llegarían principalmente las de Pfizer y AstraZeneca. El ministro Juan Carlos Ceballos lo explicó hace una semana o dos. El presidente Lenín Moreno dijo que lo más probable, o según lo que él tenía entendido, porque no lo termina de dejar claro porque utiliza estos adjetivos, según lo que yo tengo entendido o lo que se prevé, llegaría en enero. Pero el ministro dijo explícitamente que la vacuna solamente llegaría para el gobierno centralizado, no lo pueden traer ni ONGs, ni empresas privadas, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece esta medida que está tomando el Ministerio de Salud? A ver, primera cosa, el presidente de la República dijo que esto llegaba en enero y yo me voy a vacunar en enero. Porque de lo contrario quiere decir que tenemos un presidente de la República cuya palabra vale menos que un bolívar venezolano. Y sale al rato el ministro a decir que no, que esto es para marzo. Claro, si el presidente me dice que es para enero, el ministro me dice que es para marzo, estaremos en julio todavía esperando, digo yo, pues del próximo año. No sé dónde están los famosos congeladores que hay que tener para estas famosas vacunas. No sé dónde están esas ahora, porque en Colombia ya están. Acá, ¿qué estamos esperando? Que vamos a tener que ir a Colombia, entonces, a hacer cola allá. Pero bueno, primera cosa. Segunda cosa, eso de que se centralice por parte del gobierno también es una cuestión que el día de mañana va a causar cierta suerte de corrupción, ¿no? Eso no hay que equivocarse. ¿Por qué razón? Porque si bien hay mucha gente que no se quiere vacunar, hay gente que dice, no, yo voy a aguantarme unos 6 meses. Desde que comiencen a vacunar, yo me aguanto 6 meses para ver cómo les va a los demás, si le crece una cresta en la cabeza, no sé, alguna cosa. Hay otros que queremos vacunarnos y yo no hallo la hora de que llegue esta cosa, ponerme las 2 vacunas y listo, pues ya, y tratar de comenzar una vida un poco más normal, y esperemos que la vacuna tenga el efecto no solamente de inmunizarle a uno, sino que uno se vuelva un agente no transmisor, que sería una cosa muy, muy interesante que eso pase. Pero yo sí creo que el Estado no tiene por qué cargar con las cuentas. Vea, no se puede ni con lo que tiene ahora. ¿Por qué se tiene que cargar con las cuentas de quienes sí pueden pagar la vacuna? Es decir, a ver, perdón, si usted puede pagar $150 o $100 por la vacuna, vaya, pague, pues. ¿Por qué? Y con eso incluso puede financiar el tema de la vacunación a los sectores menos favorecidos. Me explico, por ejemplo, con el caso de la vacuna de la fiebre amarilla. Usted la puede obtener gratuitamente en el Ministerio de Salud Pública. Claro que la puede obtener gratuitamente, pero eso no excluye que usted se vaya a un laboratorio, a una clínica privada y le pongan la vacuna de la fiebre amarilla pagándola. ¿Por qué el Estado tiene que cargarse? Vea, el Estado ecuatoriano no se puede ni con sí mismo y va a cargar con vacunas para 17 millones de ecuatorianos. Y la famosa vacuna sale por decir a $10 y hay que encima tener 2 dosis
¿por qué tengo que cargarme yo con 340 millones de dólares así nomás? Como que la plata está detrás de la puerta. Permita que los que pueden pagarse eso contribuyan, es una forma de contribuir, y pague si usted quiere con un impuesto, con una tasa, con una cosa adicional, para que también se pueda vacunar el resto de gente, porque si no aquí al final no se va a vacunar nadie. Efectivamente. Abogado, para terminar la entrevista, ínfimamente quiero preguntarle a Estados Unidos, usted que es abogado, según lo que tienen o lo que nos transmiten los medios de comunicación, que es muy poco, el presidente es un niño mimado, mal perdedor, y esto ya se ha acabado, pero la realidad es que se están llevando a cabo juicios, así sea que merecen que se les dé tribuna, al menos. Yo lo que me pregunto es si es que tanto se jactan que las elecciones, no estoy diciendo que no lo sean, pero si las elecciones son limpias, los del otro bando, los demócratas, tienen que decir, bueno, revísennos todo para que vean que esto es completamente limpio y que esto no es ninguna teoría conspirativa, ninguna locura. ¿Por qué no dejan revisar? Es lo que yo me pregunto. Pero estrictamente hablando, usted que es abogado, seguramente conocerá a Rudy Giuliani, a Lynn Wood, a Sidney Powell, grandes abogados estadounidenses, que están representando en este momento al señor Trump. Y se han hecho recuentos de votos, y lo que te dice el medio de comunicación es, ya se hizo el recuento de votos, ganó Biden, se confirmó, pero el punto es que, si es que no se revisan las firmas, que es lo que los abogados de Trump están abogando, que quieren revisar, los votos pudieran ser cupones de McDonald's y aún así se contarían. Entonces, son sesgadas las perspectivas que nos ofrecen los medios de comunicación. Y lo que yo siempre me pregunto es que todos estos abogados de tanto prestigio, ¿por qué pondrían en tela de juicio su prestigio, su honor, su reputación por una simple mentira de un presidente que es catalogado como un gordo insalubre, que está en contra del planeta, que es un fascista y que es cualquier cosa? Entonces yo lo que me pregunto es, ¿cuál es su perspectiva? ¿A qué puerto creen que vayan a llegar todas las acusaciones? Que por cierto, hay declaraciones juradas, centenares de declaraciones juradas, y la gente dice, bueno, cualquier persona miente por un poquito de plata. Las declaraciones juradas, si tú mientes, te comes unos buenos años de cana. Cabe recalcar, eso está clarísimo. Entonces le pregunto, usted como abogado, ¿cuál es su perspectiva sobre esto? ¿Hacia dónde vamos con este tema? A ver, en primer lugar, yo creo que los ecuatorianos somos los menos indicados para calificar a ningún presidente de ningún país del mundo con lo que hemos tenido nosotros. Es decir, primerito nosotros tenemos que comenzar a saber elegir nosotros, veamos lo que hemos puesto en la presidencia de la República y luego le vamos poniendo motes a los presidentes de otras naciones, entre otras de los Estados Unidos. Ciertamente que en los Estados Unidos esta ha sido una elección muy, muy polarizada, como pocas veces se ha dado, con una figura muy fuerte como Trump, y con otra figura bastante débil como la de Biden, sí. Un Biden que nos recuerda a quienes somos más viejos la figura de Carter, ¿no? De ese presidente que andaba medio perdido en el planeta, muy errante, errático, oye, que se dejó secuestrar gente por los iraníes, que no sabía cómo llevar la cosa, oiga, perdió, pero vea, fue una de las derrotas más vergonzosas y humillantes del mundo en los Estados Unidos, cuando pierde con Ronald Reagan luego de su primer periodo. Lo que pasó con Trump no es nada. Ahora, cierto es que hay cosas que uno va viendo por parte de los diferentes medios de comunicación. Usted vio cómo eran tendenciosos los medios estadounidenses. Una cosa era ver Fox News y otra cosa era ver CNN. Pero perdón, o sea, y nosotros a veces aquí nos enojamos con los periodistas, que decimos que el periodista no es neutral, que no es objetivo, pero véase esa, o sea, les faltaba al uno el elefante y el otro el burrito, ¿no? Yo creo, claro, cuando tienes posibilidades de recurrir, lo haces. Y en los Estados Unidos no es común el hecho de acudir a la justicia sin ninguna base, porque además te sale muy caro acudir a la justicia estadounidense sin base. No es como en Ecuador, pues, donde yo te demando a ti por $10,000, pese a que tú no me los debes, y lo peor que me puede pasar es que el juez me diga, no le debe nada, y yo tendré que asumir mis gastos, pero tú tuviste que pagar abogado. Allá tú pierdes, y de modo general, salvo contados casos, por parte del perdedor van los llamados costos legales. O sea, vos tienes que pagarle todo al otro. O sea, entonces, primero, no es una cosa de juego. Segundo, si tu demanda, si tu petición de justicia es maliciosa, las sanciones por daños, incluso no solamente por daño moral, sino por daño punitivo, son terribles.
O sea, tú no haces aquí lo que hizo Lazo, pues, hace 4 años, que llevó cajas vacías para decir que había un fraude electoral. No, 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 no. La cosa ya es bastante seria cuando tú llevas esta clase de cosas. Ahora sería terrible que en los Estados Unidos uno comprobara que ha sido cierto esta cuestión, porque en los Estados Unidos usted no tiene pues un consejo electoral o un tribunal contencioso electoral. Eso no existe en los Estados Unidos. En los Estados Unidos usted no tiene una elección presidencial. Por esa razón tú cuentas de distinto modo los votos del colegio electoral, porque tú tienes 50 elecciones separadas. Es decir, una cosa es la elección presidencial en Nueva York y otra cosa es la elección presidencial en California y otra en Texas, según la constitución de cada uno de esos estados. Entonces son esos, a veces incluso los gobernadores los que realizan la labor del conteo de votos en algunos estados de los Estados Unidos. Y eso es lo que a veces hace dudar sobre la pureza del sufragio. Así es, así es. Y entonces, su conclusión, aparte de que está armando todo esto para hacernos entender que una demanda pueril no sería aceptada directamente. No. En el ámbito de pruebas, se dice que no hay pruebas, que no se demuestran pruebas. ¿Cree que todas estadísticas, por ejemplo, lo que yo le estoy diciendo, que no se han comprobado firmas o que hay declaraciones juradas o que realmente en la mañana, a las 3:34 de la mañana del miércoles 4 de noviembre, usted vio que los votos de Biden subieron 334,000 votos en una sola y cero para Trump? ¿Usted cree que todas estas premisas son realmente premisas fuertes o cree que es simplemente, como algunos lo llaman, que yo realmente no entiendo, simples casualidades y errores humanos que pueden pasar en cualquier elección? ¿Usted cómo lo describiría? A ver, cierto es que, bueno, en el sistema estadounidense básicamente tienes que pasar 2 fases. Entonces, si tú en la primera no logras por lo menos satisfacer por lo menos una duda razonable, te vas a quedar ahí. Pero yo creo que es cierto esto, o sea, que te ingresen 389,528 votos por correo y resulta que todos los votos son para Biden. A ver, ¿cómo? O sea, no hay ninguno para el otro ni por equivocación. Bastante raro, dice uno. O sea, te da para tener una duda bastante racional sobre que algo no estuvo funcionando ahí. Sí. Ahora también tienes que tomar en cuenta otra cosa. Los jueces estadounidenses son muy conservadores. Entonces, de ahí a que tú te vayas a bajar una elección, así nomás, yo también lo veo eso muy difícil. Es decir, tal vez siempre vendrá la tendencia de, vea, que el día de mañana tú termines diciendo que la elección del año 2020 fue fraudulenta. Eso sería terrible para los Estados Unidos. Y no te engañes, en los Estados Unidos también pasa esto, como pasa en Alemania y también pasa acá, que los jueces a veces también pueden mirar para otra parte por razones distintas a las de la juridicidad. Entonces tú puedes decir, no, es cierto que aquí ha habido unas irregularidades, tal vez esto no cambie el resultado de la elección, pero si tú logras destapar un mínimo fraude en los Estados Unidos, resulta que las elecciones de 2024 van a ser otro desastre. Así es. Abogado, para terminar, 30 segunditos, ¿está de acuerdo con portar armas, la propuesta del abogado Nebot y Guillermo Lazo? Yo creo que las cosas hay que decirlas como son, porque yo escucho gente diciendo que no al libre porte de armas. Yo no creo que se ha propuesto ningún libre porte de armas. Sí. Y comparando con el sistema de los Estados Unidos, donde usted va a una tienda, compra una pistola y tienes que esperar 15 días, pero si te compras otra clase de armamento, te la entregan ese rato con las balas incluidas. Ya, eso no es así, no era así. Yo entiendo que la cosa es volver al sistema anterior en virtud del cual usted compraba un arma con autorización y tenía que pasar unos exámenes por parte del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y que te entregaba la autorización para el porte de armas era nada más y nada menos que el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Y no era cosa de soplar y hacer botellitas nomás, pues, con los temas de los permisos. Cierto es que, como los documentos, no sé si usted se acuerda, usted es un hombre joven, pues usted no se acuerda cómo eran los documentos hasta los años, principios del 2000, pues, ¿se acuerda que la cédula era una foto pegada? Una foto pegada con babita nomás era esa cuestión, se podían cambiar las fotos. Y cómo es la libreta militar, que no era una libreta en realidad, sino una cédula al final, también era una foto pegada y todo era foto pegada. Lo mismo que el permiso para portar armas era una foto pegada. Entiendo yo
que ahora se te entregará un documento más seguro y con menos posibilidades de falsificación. Pero si antes se falsificaba las licencias de manejo, pues había gente que tenía licencias de manejo, tenía una foto, esa cuestión. Entonces nadie está proponiendo de que tengamos libre porte de armas, sino que volvamos a un sistema regulado de porte de armas. Naturalmente tienes que pasar unas pruebas psicológicas, tienes que pasar unas pruebas físicas y tienes que tener los permisos, porque, bueno, la legalidad siempre es lo mejor, ¿no? Porque claro, imagínate que tú haces mal uso de un arma registrada, pero perdón, vea, los que saben de revístele a un criminalístico. Los criminalistas saben, pues, que cuando tú disparas tu arma, cuando la bala sale por el tubo no es recto, el tubo tiene como está arado por dentro, es decir, tiene unas rayitas y eso le marca, además, para que la bala salga recta, te marca unos dibujos. Y no es como la huella digital. Es decir, por eso es que tú puedes saber de dónde salió la bala homicida, por ejemplo. Entonces siempre es mejor la legalidad. Y en este auge delictivo en el que el delincuente sabe, pues, que uno está desarmado, bueno, ya sabemos lo que está pasando. Llega un tipo, porque bueno fuera que el Estado, y estas son las ideas estúpidas en su momento de Gustavo Yal y Correa. Hay que desarmar a la población. Sí, pero comencemos desarmando a los delincuentes, pues bonito. O sea, comencemos por ahí. Entonces, portar armas es algo muy serio, es una cuestión que tiene que ser tomada con mucho cuidado. Pero yo entiendo que también conducir un vehículo es algo muy serio, que si usted no sabe conducir un vehículo puede matar a alguien y que usted otorgará las licencias de porte de armas con mucha más responsabilidad que la que otorga licencias de conducir. Esperemos que sea así. Pero lo otro, de decir no, y los delincuentes siguen estando con armas hechizas, caseras, robadas, sacadas de no sé dónde, traídas de la guerrilla de otro país. Bueno, entonces estamos inermes y estamos fregados, ¿no? Así es. Abogado Yarte, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer tenerlo en Radio Fuego 106.5. Siempre un placer, don Ricardo. Análisis en tiempos del coronavirus.